Sacrificar el sufrimiento inútil. Esta es la máxima que elegimos de un gran sabio, un gran maestro de la humanidad, que fue George Ivanovich Gurdjieff. A 75 años de su fallecimiento, en este homenaje que le hacemos desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, cuyo fundador y director es el filósofo León Azulay, les traemos a todo el público de habla castellana y para el mundo en general esta enseñanza justamente en una fecha muy importante que fue la dejada de este mundo de este creador del sistema del cuarto camino, un sistema de psicología y filosofía que promete y logra, para aquellos que nos adentramos en su práctica, poner fin al sufrimiento inútil. Gurdjieff decía que había dos tipos de sufrimientos en la humanidad. Uno era el sufrimiento evitable, el que podemos evitar, y otra era el inevitable, el propio de las dificultades del vivir en el mundo físico. La enseñanza de Gurdjieff es toda una cosmovisión, todo un completo sistema de psicología. Hoy entra dentro de lo que se conocen como los diferentes sistemas de psicologías transpersonales, pero es además una filosofía y además un sistema de metafísica. Hoy, como hacemos todos los años en estas fechas importantes de recordar, porque al recordarlas hacemos lo que Gurdjieff llamara el recuerdo de sí, volver a lo más esencial de nosotros, por definirlo de un modo. Traemos estas enseñanzas desde la Escuela Aztlán, donde vamos a ver en este video, en parte, conocimientos y máximas que dejara Gurdjieff, que voy a comentar, y por otro lado también les vamos a traer otro regalo de nuestra parte, que es una enseñanza que diera nuestro maestro, continuador de la enseñanza de Gurdjieff, que es León Azulay, que nos deja en este material que vamos a compartir con ustedes reflexiones profundas acerca de todo un sistema que, como promete el cuarto camino, puede poner fin al sufrimiento inútil y mucho más, y nos puede llevar a comprobar que somos más que un cascarón, que una forma física, y que hay en nosotros vida, y que esta vida es conciencia si a través de prácticas específicas nos damos cuenta de ello. Les damos la bienvenida a la Escuela de Psicología, Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, con más de 6 décadas en la transmisión y el conocimiento de la enseñanza de Gurdjieff, de la enseñanza de Carl Gustav Jung y otros sistemas que ayudan conjuntamente a conformar esto que hoy se está hablando cada vez más por estos momentos extraordinarios en los que estamos, a conformar una masa crítica de humanidad. Les damos la bienvenida a esta nueva entrega, en este nuevo homenaje a este hombre semilla, simiente de la humanidad. Ya comenzamos. Este material que entregamos hoy, como decíamos en la introducción, es un homenaje en momento de fallecimiento de George Ivanovich Gurdjieff, el 29 de octubre de 1949, hace 75 años de ese momento. Gurdjieff naciera un 13 de enero de 1866. No vamos aquí a desarrollar en esta introducción los aspectos tan específicos biográficos. Hay mucho material que se ha escrito sobre este gran maestro de la humanidad, uno de los precursores de lo que se conoce como la nueva era, los conocimientos de la nueva era. Fue muy influyente en Europa, en Estados Unidos y hoy en el mundo en general, aunque no es de los más conocidos, y también por la naturaleza de su enseñanza. Es una enseñanza que requiere cierta atención especial para poder practicarla. Sin embargo, sí la vamos a encontrar en muchos de los que se llaman hoy los conocimientos de la nueva era, e inclusive Gurdjieff tuvo una influencia bastante ocultada sobre lo que son consideradas las psicologías oficiales. El sistema de Gurdjieff, si lo tenemos que definir, es mucho más que una psicología,
es en parte psicología, en parte filosofía, y es toda una cosmología como eran los diferentes sistemas de los filósofos griegos, como es la enseñanza de Platón, donde encontramos el gran filósofo griego, filosofía, metafísica, espiritualidad, religión, o sea, una reunión del ser humano con lo superior en sí mismo, si tomamos el sentido etimológico de la palabra. Encontramos también el cuarto camino en la esencia de la filosofía del yoga, no solamente en su aspecto físico, las prácticas físicas como el Hatha Yoga, sino en los aspectos más psicológicos, filosóficos y espirituales, que son los diferentes sistemas de yoga y las diferentes escuelas. Hoy vamos a traer, en esta primera parte, que me toca a mí hacerlo, acá en nuestra escuela, que formamos personas, primero ayudamos a personas que les interese justamente esto de salir del sufrimiento inútil. Hoy decidimos resumirlo así, aunque la enseñanza de Gurdjieff abarca muchísimos temas que acabamos a comentar. Da muchísimas herramientas para la vida, tanto interna como externa. No hay en el cuarto camino una estricta y una tan rígida separación entre lo interno que vivenciamos y lo interno que nos llega a nosotros. Vamos a hacer esta introducción con esto y después vamos a presentar un material que hiciera nuestro maestro y director. Yo fui uno de los participantes ahí, tuve la suerte de conocer a nuestro director hace más de 30 años y empezar con él una práctica de autoconocimiento en el sentido más socrático o gurdjieffiano, como decimos, donde empezamos a trabajar él con nosotros, con un grupo de estudio, sobre la práctica de las ideas de Gurdjieff, porque tiene un aspecto teórico y práctico. Hoy estoy colaborando con mi maestro y con otros profesores en este proyecto cultural de la Escuela Aztlán de traer y mantener viva la enseñanza del cuarto camino de Gurdjieff, conjuntamente con la enseñanza de Jung fundamentalmente, aunque también trabajamos con otros sistemas de psicología. Pero esos son los troncos principales de nuestra enseñanza, además de la ciencia y la sabiduría astrológica. Gurdjieff, hombre de Oriente, nacido en el Cáucaso, también trabajaba con lo que era la ciencia de la astrología. Bueno, elegí algunos fragmentos para leer hoy y comentar, y luego vamos a ver esto, el diálogo que tenemos con nuestro director y maestro, el filósofo León Azulay, en la segunda parte. Esperamos que esto a ustedes les pueda ser de utilidad, como lo es para nosotros. Tratamos de que el conocimiento que transmitimos, como lo hacía Gurdjieff, no solamente abarque aspectos intelectuales, porque ahora estamos hablando y hay un aspecto intelectual en eso, como dice Gurdjieff, sino también que pueda llegar al mundo del sentimiento, que pueda transformarse en sentimiento en nosotros, donde consideramos nosotros, como muy bien lo decía Gurdjieff, que todo conocimiento que sean solamente palabras o datos no transforman al ser humano. Los conocimientos deberían llegar a los tres lados de nosotros mismos, a los tres centros. Gurdjieff decía que somos seres tricerebrales, que tenemos tres cerebros. No se refería al órgano físico, cerebros. Cuando él usaba esta palabra se refería a tres mentes que hay en nosotros. Una mente intelectual, una mente que piensa, una mente que siente y una mente física y sexual. Hablaba de tres mentes fundamentales en el ser humano y decía que habitualmente estas tres mentes funcionaban no coordinadamente, en conflicto. Voy a leer primero algunas reflexiones sobre esto de las tres mentes que puede ayudarlos ustedes a ir desarrollando una visión diferente de ustedes mismos, una imagen diferente de qué somos. Voy a ir leyendo directamente, que es muy claro, una de las capacidades extraordinarias que tenía Gurdjieff como signo Capricornio, que era en su aspecto más elevado, era justamente una capacidad de síntesis y de practicidad en no muchas palabras. Esto es una de las características del sistema Gurdjieff. No es un palabrerío intelectualoide, racionalista, sin embargo sí da mucha importancia al factor del conocimiento, siendo que somos seres humanos y los seres humanos vamos a vernos obligados a funcionar por la misma condición humana con conocimientos, pero también los seres humanos tenemos
una función, un centro para el sentir, y también tenemos un cuerpo. O sea, la enseñanza de Gurdjieff, como toda enseñanza, consideramos nosotros auténtica y profunda, primero tiene una concepción total de lo que es el ser humano, y a partir de ahí un conjunto de prácticas para mejorar la condición en la que nos encontramos. Bueno, Gurdjieff decía así, voy a leer algunas máximas. Cualquier actividad humana que abarque menos de 3 dimensiones es subhumana. Bueno, Gurdjieff hablaba de estas 3 dimensiones, de estas 3 mentes. Una dimensión que es la dimensión del pensamiento, otra es la dimensión emocional y del sentimiento, y otra es la dimensión física. Es evidente y está muy bueno que Gurdjieff es muy correcto expresarlo como dimensiones, porque es claro que el pensamiento y las emociones no están en la misma dimensión que el cuerpo, si no las veríamos. Así que habla de dimensiones. Todavía, ¿qué son estas dimensiones y dónde se encuentra el pensamiento, el sentimiento, o qué es el mundo occidental y hoy el oriental también, que perdió parte de su sabiduría ancestral, como también la perdió Occidente, porque Occidente también tuvo esta división Oriente-Occidente, surge en los últimos 2000 años. No había tal división entre Oriente y Occidente, era un solo mundo, luego empieza esta denominación, digamos. Pero bueno, se cae cada vez más en el materialismo, y se van perdiendo muchos conocimientos también de la humanidad que hoy estamos rescatando. Pero viendo estas dimensiones, está la dimensión física, el materialismo considera que esa es la única dimensión, y la dimensión del pensamiento y del sentimiento para el materialismo, para las nociones materialistas de la vida, donde todo es físico. Lo psicológico, que sería la dimensión del pensamiento y la dimensión emocional, es físico también. Bueno, eso no se comprobó, no se va a comprobar nunca, nadie vio un pensamiento y un sentimiento. Entonces Gurdjieff muy claramente lo habla de diferentes dimensiones. Dice que cualquier actividad humana que no incluya estos 3 aspectos, lo intelectual, lo emocional y lo físico, no es humana. ¿Por qué dice que no es humana? Porque es como que un animal no funcione con lo instintivo. Un animal, si no funciona con los instintos, o si se cercenan sus instintos, obviamente que deja de existir, se muere, no puede continuar. El ser humano, cuando no está funcionando más conscientemente y tiene presente que tiene estos 3 lados de su ser psicológico, no está funcionando como humano, dice. Todo en la vida termina siempre en una discusión entre estas 3 centros. Me gusta o no me gusta, sí o no. Nuestro tiempo y energía se consumen por completa en esta discusión, que es la contradicción, por ignorar que existen, por no prestar atención, por no tener un conocimiento que existe entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Este es el conflicto. Inclusive entre las personas. Uno está hablando desde lo intelectual y el otro está desde lo emocional. Hay conflicto, no se entienden. Tenemos que tener eso en cuenta en la relación con los demás. Cuando tenemos que estar presentes y relacionándonos con otros más desde el sentimiento, aunque siempre tienen que tenerse en cuenta los 3, cuando desde el pensamiento y cuando con el cuerpo. El hombre es 3 personas diferentes, dice Gurdjieff. Estas funciones. 3 educaciones diferentes. Hay una educación para el centro intelectual, son conocimientos. Hay una educación para el centro emocional, es lo que nos enseña la vida afectiva, que también nos enseña. Y también podemos perfeccionar nuestra vida afectiva. Esto está en la esencia de una de las tradiciones del yoga, que es el Bhakti Yoga, el yoga devocional, que es perfeccionar el sentimiento del amor hacia lo trascendente, hacia la vida, el tener presente en sentimiento a lo espiritual o a Dios en todo lo que se hace. También la educación del cuerpo es necesario, cómo usamos nuestro cuerpo en la vida física, cómo usamos nuestro cuerpo, qué conocemos nuestro cuerpo.
Dice Gurdjieff que crecemos desproporcionados, con énfasis en uno de estos, o demasiado, entre comillas, intelectual o intelectualoide, semejante a lo intelectual, racionalista, o demasiado emocional o demasiado físico. Esto es desproporcionado. Una función o un centro, función y centro le llamaba, no es exactamente lo mismo, excede la importancia de los otros. Otra cosa que decía Gurdjieff: no puedes agregar nada a tus tres centros con solo desearlo. El ser humano no puede agregar un codo a su estatura con solo desearlo. O sea, Gurdjieff decía que no solo basta el deseo. Por eso también muchas de estas doctrinas hoy que se basan en el querer es poder, acá Gurdjieff va a rechazar esto. Jung también lo va a rechazar. Inclusive Freud mismo va a rechazar eso, en la medida que reconocemos que hay muchos factores desconocidos en nosotros que llamamos lo inconsciente. En el lenguaje de Jung, lo inconsciente, o de Freud también, aunque tienen diferentes concepciones de lo inconsciente. Gurdjieff está muy alineado con la psicología de Jung, por eso los enseñamos a los sistemas complementariamente. De hecho, había un discípulo de los dos, que era el nexo entre las dos escuelas, que era el doctor Maurice Nicoll. Dice, es necesario un método, una técnica. Método y técnica. Primero de todo, justamente hoy hablamos con alumnos de la escuela este tema. ¿Cuál es la finalidad de la vida humana? En esta época racionalista de datos y tan en general, obviamente hay excepciones y hay un conocimiento, y por eso estamos pudiendo hablar hoy en este video esto, ¿no? Estamos en una época especial, por otro lado, ¿no? Porque hay muchas oportunidades de otro conocimiento. Es necesario tener un método y una técnica fundamental, y hablábamos con estos alumnos justamente de cuál era el sentido más profundo de la vida. Superficialmente, en el materialismo, la vida es para tener placer, para disfrutar. Disfrutar. Y para disfrutar se hacen todo tipo de cosas. Para tener confort y disfrutar. Y para tener un disfrute permanente y un confort permanente hay que negar un montón de otras realidades de la vida. O sea, la vida tiene también el dolor, también el sufrimiento, además del disfrute. Entonces, hacer una doctrina hedonista, ¿no? Bastante mal comprendido lo de los epicúreos griegos, que el hedoné de los epicúreos era diferente, ¿no? Podemos hablar de eso, vamos a enseñar más acerca de eso en los cursos, pero en una época tan hedonista, tan en la búsqueda del placer, del deseo, rechazando y negando y reprimiendo las otras realidades de la vida, evidentemente la meta de la vida es algo muy elemental, muy limitado, porque la vida también tiene el aspecto del dolor, el aspecto del sufrimiento, el aspecto trágico, difícil de la existencia, esta dualidad del bien y el mal. Necesitamos darnos cuenta, si nos damos cuenta de este proceso, de que el sentido más profundo de la vida está en lograr desarrollar, purificar, como decía Gurdjieff, el centro emocional. Esa es una de las primeras tareas que propone el cuarto camino, la purificación de nuestra vida afectiva, que está contaminada de emociones negativas. Para esto hace falta todo un método, para esa purificación interior. Por ejemplo, si hay guerras, es evidente que es producto de la violencia interna. Van a decir los materialistas que la causa de la guerra es social, es el poder, es el ansia de petróleo. Sí, pero eso es porque hay personas que odian al otro, porque si no, no podría matar a otra persona. O que considero al otro una cosa, si no, no puedo disponer así de su vida. La enseñanza del cristianismo se volcó en la Biblia, dice Gurdjieff. La enseñanza está escrita en parábolas, pero la técnica para el desarrollo se transmitía oralmente. ¿Cómo lograr esto que se relata en los evangelios o en los diferentes libros espirituales? La técnica nunca se vuelca en escrituras, es una enseñanza oral. Por eso nosotros hoy estamos dando esta enseñanza oral a través de los cursos. No es
en un video suficiente, no se puede. Tenemos que explicar un montón de otras cosas, mostrar otras cosas, por eso invitamos a la gente a que estudie, además de ver los videos de las redes sociales que hacemos, ¿no? Toda ciencia tiene que servirse, dice Gurdjieff, de un vocabulario especial. El vocabulario de Gurdjieff es tan preciso como el de cualquier otra ciencia. Tiene todo un lenguaje específico, el cuarto camino, entonces los que practicamos el sistema nos vamos entendiendo porque hablamos el mismo idioma. Todas las expresiones de la Biblia en algún momento fueron científicas y luego se transformaron en rígidas y dogmas. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, dice, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Ofrece la otra mejilla. ¿Qué son todo el significado psicológico de todo eso y literal? Ojo por ojo. Amaos los unos a los otros, etc. Esta enseñanza, la del cuarto camino, nos explica Gurdjieff, da una explicación matemática, metafísica y material de la creación, del mantenimiento y propósito del universo, del sentido profundo, del lugar del hombre en el universo, de su función y sus deberes. La obligación del ser humano es colaborar con las leyes que operan en el universo. Nos es dado poder ser participantes, como dice hoy la física cuántica. El hombre ocupa un lugar exclusivo en el universo. Su obligación surge de ello, del lugar que ocupamos en el universo. Bueno, también nos habla de la evolución interior. ¿Qué es el desarrollo? El cuarto camino, y por eso en parte no es tan masivo, ¿no es cierto?, aunque su influencia llega a todas partes, como toda semilla, hoy lo vemos en todo, dice, el desarrollo es por etapas. No promete el cuarto camino un cambio inmediato, rápido, fácil y sin esfuerzo. Algo que es para vender, decir eso. Es evidente. Decía Cristo, muchos vendrán en mi nombre, los falsos profetas que venden humo, donde se le dice a la gente que puede lograr rápidamente un gran cambio, un despertar espiritual. Todo esto es de venta. El cuarto camino no promete eso, promete un trabajo y un mejoramiento gradual. Los que hace muchos años que estamos haciendo esto, vemos que es así, podemos dar testimonio, que lleva todo un proceso. Es por etapas, como cualquier cosa que se aprende, es por etapas. En nuestro cuerpo, por ejemplo, los dientes tienen toda una etapa de desarrollo, dice Gurdjieff. Están desde el principio allí, en germen en las encías, pero tienen que ir saliendo, creciendo, inclusive luego tienen que sufrir transformaciones. Dice el Maestro Jesús, agregamos nosotros, si no comprenden las cosas de la tierra, ¿cómo van a comprender las del cielo? Hoy hay mucha difusión, entre comillas, de lo que se llama espiritual o enseñanzas psicológicas, metafísicas, pero tenemos que relacionarlas con cómo funciona la vida biológica. Esta división que hay entre el cuerpo y la mente ha creado muchos problemas a lo largo de la historia. Hasta el 1800 todo era espiritual. Lo físico era conflictivo, había que reprimirlo, había que reprimir la sexualidad, había que castigar al cuerpo, el cuerpo era algo negativo, la relación con la materia era muy negativa. A partir de ese momento se niega lo espiritual y empieza la afirmación de lo físico como la única realidad. La enseñanza de Gurdjieff encuentra un término medio entre ambos dos. En ese sentido es muy taoísta, como el Tao, ¿vieron? El camino del medio o el camino del medio de Buda también, de Siddhartha Gautama. De hecho, Gurdjieff estuvo en el Tíbet, fue preceptor en el Tíbet, fue maestro en el Tíbet también, trajo muchas de esas enseñanzas, las tradujo. Parte de todo el trabajo que hiciera Gurdjieff fue enseñar en Oriente y traer para Occidente. ¿Por qué seguir este método? El método se llama cuarto camino. Después vamos a ver más claramente cuando nuestro maestro lo explica en esta charla que hace en esta segunda parte. Si estamos insatisfechos, dice Gurdjieff, y sentimos necesidad, vamos a tratar de buscar algo, y las personas están buscando, busca y hallarás, dice la enseñanza. Una necesidad es un desequilibrio interno. Una necesidad es que nos falta algo y lo buscamos, una carencia. Necesidad, no deseo. Deseo pueden ser miles, dice esta enseñanza. Las necesidades son pocas.
Traten de prestar atención a lo que les decimos, ¿no? Para ir reflexionando juntos. Podemos averiguar cuál es nuestro desequilibrio investigando qué intereses tenemos, porque nuestros intereses son activados por necesidades. Bueno, los intereses evidentemente hoy son muy parciales, son muy limitados, justamente porque estamos funcionando con una sola mente, dice Gurdjieff. Toma un lenguaje muy antiguo que está en todas las enseñanzas espirituales y habla del estado de sueño en el que vive el hombre. Dice, está dormido. Dice, el hombre está dormido. Uno dice, pero no está dormido, si ahora estoy despierto, estoy viendo el video. Pero Gurdjieff se refiere en sentido psicológico. En todas las religiones, en todas las grandes obras literarias, Gurdjieff habla de una cultura diferente de la oficial, trascendente, que atraviesa las épocas, se encuentran referencias al estado de sueño. Es necesario despertar. El sueño de Adán, el despertar de que habla Cristo constantemente en los evangelios. Todas las religiones hablan de volver a nacer, pero no se refieren a nacer físicamente, sino psicológicamente. Estamos dormidos en el animal, el cuerpo está despierto, el yo no, dice. Estamos dormidos, quiere decir, estamos identificados con lo físico, dormidos en el animal, nuestra parte física es la parte animal. Estamos dormidos en nuestra parte animal, dormidos. Sin embargo, esa parte animal, el cuerpo está despierto, pero nuestra conciencia, nuestro yo no, está dormido. Este sueño es comparable a un estado hipnótico, dice Gurdjieff. Se coloca al niño bajo el poder de la sugestión. Esto es muy claro, cada vez más, ¿no? Más tarde, esa sugestión en la que se coloca al niño, que se le llama erradamente educación, aunque es más bien un condicionamiento negativo, más tarde se transforma en autosugestión. Ya no hace falta que lo haga otro. Nosotros estamos constantemente autosugestionando. Estamos autosugestionados con el descontrol de nuestra mente, la falta de control de nuestra mente, la autonomía de la mente. Esto es un estado mecánico completo, dice Gurdjieff. Los adultos, bajo encantamiento hipnótico completo, como el fakir hipnotiza al conejo, controla la circulación de su sangre. Este estado autohipnótico nos sugestiona. Senestésicamente estamos autosugestionados. Casi se puede decir que el hombre desea estar dormido, no despertar. Estamos tan dormidos que no despertamos a menos que la vida se ponga muy difícil. Han visto ustedes esto, seguramente los que están viendo. Cuando tenemos un shock, prestamos atención y paramos, ya sea físico, tenemos una adicción, nos lleva a mucho sufrimiento, casi a la muerte, y ahí paramos o pone en peligro las relaciones en nuestra vida, y ahí prestamos atención. Un duro golpe, una conmoción puede despertarnos. Se aprende así, a través del sufrimiento inútil, de cometer errores por no conocer cómo funcionar adecuadamente con nuestra mente. Puede no aprenderse, se puede seguir en esa posición y las cosas cada vez empeoran más, no mejoran, sino aprendemos de la enseñanza de los shocks. Estudiamos la mecanicidad humana, dice, estudie la mecanicidad, nuestros comportamientos mecánicos. Cuando veamos cuán mecánicos somos, dice Gurdjieff, comenzamos a despertar. Igual que al despertar de un sueño, sabemos que hemos estado soñando. La observación de sí, la autoobservación, es una enseñanza que dio mucho Gurdjieff, que hoy se habla mucho, aunque no se pretende practicarla muy fácilmente, sin conocer bien cómo se hace. Hay toda una técnica para autoobservarnos adecuadamente, así como hay una técnica para transformarse en un observador científico. Acá hablamos de una técnica para autoobservarnos. Dice Gurdjieff así, en relación a la autoobservación: los primeros pasos hacia la libertad radican en la observación de nosotros mismos, en el conócete a ti mismo.
El sistema de Gurdjieff comienza con una observación científica y neutral de nosotros mismos, neutral. No emitir un juicio acerca de lo que observamos en nosotros, en principio, observarlo tal cual se presenta, registrando datos acerca del cuerpo de manera científica. Primero acerca del centro físico del cuerpo, luego acerca del centro emocional e intelectual. Todo esto hay que observar en nosotros. El centro de gravedad del cambio. El cambio no se produce solo a través del intelecto, de los datos. Hoy lo llaman datos, ¿no? Inteligencia artificial. Debemos comenzar con el cuerpo, poner en orden el cuerpo y las emociones. Poner en orden porque está en estado de caos. Ponerlo en orden. Miren qué ideas simples, ¿no? Y tan profundas. Y luego está todo el método que vamos enseñando en nuestra escuela. Creemos que conocemos nuestro cuerpo, pero ni siquiera nos damos cuenta cuando rascamos la cabeza. Es tan pobre nuestra atención, dice Gurdjieff. Tiene razón. Nuestro cuerpo es un objeto del mundo exterior, como un árbol, una planta, una piedra. O sea, no somos el cuerpo, dice esta enseñanza. El cuerpo es un vehículo, por eso es externo a nosotros. ¿Dónde está nosotros? ¿Qué es nosotros? Esto es importante. Yo soy, yo tengo un cuerpo, dice. En francés y en castellano, la idea tengo frío se expresa de manera más adecuada que en inglés, porque en inglés está yo soy el frío, I am cold, ser o estar. En castellano, en la forma que se expresa, hay cierta separación, no en la práctica, pero sí a nivel del lenguaje, cierta separación interior. Dices, yo tengo un cuerpo. Deberíamos ser conscientes de nuestro cuerpo, percatarnos de darnos cuenta de nuestras emociones, ser más conscientes de las emociones, estar atentos a nuestros pensamientos, que es la conciencia plena, el mindfulness que se habla hoy, ¿no? Que se ha traído de la enseñanza oriental. Es la observación de sí, el recuerdo de sí, lo llama Gurdjieff. La observación de sí, dice Gurdjieff, es sufrimiento consciente. ¿Por qué? Al observarme, me doy cuenta que no me conocía, hay un shock. Entonces es sufrimiento consciente, no inútil, porque empieza el sufrimiento del cambio, como lo llama también el budismo el Dalai Lama, el sufrimiento útil, que voy a encontrarme que hay una personalidad en mí que es inconsciente. Hay emociones, pensamientos y acciones que no me llevan al desarrollo y a la evolución. Esto implica algo de un proceso doloroso al comienzo, incómodo. Es necesario sacrificar el sufrimiento automático o inútil, dice Gurdjieff, el que podríamos evitar. La forma de vida actual, miren el mundo que se ha creado, que ha inventado el hombre y la mujer moderna. Es un mundo que va en contra de nosotros mismos. Analícenlo, aunque se hable del progreso. Progreso externo, material. Para alguna gente, no para todos, además, es otra mentira. ¿Cuántos gozan del progreso de la modernidad? Una minoría de la población mundial, que ni siquiera, si lo analizamos objetivamente, es verdadero progreso. El progreso verdadero del ser humano, desde el punto de vista de esta enseñanza, es que tenga más capacidad de amar, menos violencia y más inteligencia para hacer eso, para poder realizarlo en la complejidad de lo que es la vida. Desentraña tu esencia, dice Gurdjieff. Descubre tu tipo psicológico. Acá se une con la enseñanza de Jung. Será una opción activa contra el comportamiento inconsciente. Bueno, ahí. El esfuerzo inútil o inconsciente nos derrota al no conocernos bien. Bueno, y así va dando muchas enseñanzas. Por ejemplo, habla Gurdjieff de la esencia y la máscara. Dice, somos 1% nosotros mismos, 99% sociológicos, quiere decir que el hombre está masificado, que no es auténtico, que está imitando algo externo. Por eso dice 99% sociológico, está condicionado. Gurdjieff habla de cuando uno es mecánico, dice que eso tiene que cambiar. Pero dice, existe la esencia y la representación, la personalidad, la máscara que tenemos que usar, que usamos al mundo. No dice que es malo,
que son todos los roles que hacemos en la vida. Jung habla del arquetipo de la persona o el personaje. La personalidad es la máscara que te has hecho para ocultar tu esencia. Funciona así, enfrentada a la esencia, las máscaras que usamos. Van en contra. La forma de vida actual mata la esencia del ser humano, la niega. La máscara, muy difícil de descubrir, todo el mundo tiene razones para protegerse, que es el instinto de conservación del aspecto físico, que se transforma en sombra. La competitividad, en el miedo, en el ataque y contraataque y defensa. Dice Gurdjieff, no es necesario que pierdas la máscara si no quieres, pero conócela. Podemos usar máscaras, no tienen por qué ser hipócritas, que son los diferentes roles que hacemos, pueden proveernos la capacidad de vincularnos, sin ser hipócritas. Cuando la conoces, podemos cambiarla. No podemos modificar nada que no conocemos. Llegar a la esencia es prácticamente imposible para todos, pero por medio de un trabajo lento y paciente, la esencia se puede desarrollar en nosotros. Eso que quedó muy tapado en la infancia, por eso, ¿por qué se es tan infantil en los gustos? ¿Por qué se es tan uno víctima de caprichos, de miedos? Porque hay una parte de nuestra esencia que quedó subdesarrollada. Esto que hablan hoy del niño interno, bueno, pero ese niño tiene que crecer en algún momento, no hacer un curso para glorificarlo. Tiene que crecer. Cuando en las enseñanzas antiguas hablaban de la juventud eterna, no significaba ser aniñado, sino en el sentido de tener la capacidad de renovarse siempre, como es un niño. La curiosidad, a eso se refería, no al ser infantil. La esencia es la materia de la que está hecho el universo. La esencia es divina, la partícula de Dios en nuestro subconsciente se denomina conciencia, dice Gurdjieff. Bueno, acá. Después habla de la emoción, es muy importante toda la enseñanza acerca de la emoción. Bueno, ahora en la segunda parte vamos a ver mucho más de esto, donde nuestro maestro y director nos va a traer muchas más enseñanzas en este diálogo que tiene conmigo y con una de las profesoras de la Escuela Aztlán, una de las directivas de la Escuela Aztlán, que es Florencia Santoni. Así que ahora ustedes van a poder ver eso, que es más completo que esto que hoy acabo de expresar acá, pero quería introducir en este nuevo homenaje algunos conocimientos más que transmitimos en nuestros videos y fundamentalmente en los cursos, porque estamos juntamente formando desde la Escuela Aztlán una masa crítica de gente, con gente de todo el mundo, en castellano y en inglés, fundamentalmente, que se acerca a este sistema, que lo quiere aprender y lo enseñamos hoy online a todo el mundo, y también luego muchas personas se acercan a nosotros de forma presencial, pero empezamos con el trabajo en principio online, para ir generando justamente una humanidad más consciente, que se oponga a la mecanicidad en uno mismo, no en los demás. La mecanicidad hay que vencerla en uno. Nadie puede dar lo que no tiene, dicen las enseñanzas espirituales. Así que ahora los vamos a dejar con la segunda parte. Espero que la disfruten como yo la disfruté participando de ese diálogo tan gurdjieffiano y platónico que tenemos acá con nuestro maestro, que tanto nos ha ayudado a nosotros con su enseñanza y su ejemplo. Así que los dejamos acá viendo esto en este nuevo homenaje que hacemos a George Ivanovich Gurdjieff, que sigue vivo para nosotros. Aunque desencarnó en 1949, 29 del día de 1949, para nosotros sigue vivo, sigue presente. Acá tenemos una imagen de él alrededor de los 40 y pico de años, vivió hasta los 80 y pico de años. Bueno, ahí tienen la fecha. Esta es una imagen de su mitad de la vida. Usamos esta para ponerlo aquí. Falleció en París y nació en el Cáucaso. Su enseñanza tiene mucho de la conjunción de Oriente y Occidente. Justamente nace en una región donde se unían el Oriente y el Occidente, y así fue su enseñanza, conjuntamente con otros maestros como Ouspensky, Nicholl, enseñanzas realmente muy importantes. Bueno, los dejamos entonces con el material y gracias por estar con nosotros de mi parte, y ahora los dejamos acá con nuestro maestro dando esta importante enseñanza que vamos a ver a continuación. Hola amigos de la Escuela Aztlán, de nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a hacer un homenaje
a la memoria de uno de los grandes maestros de la psicología moderna, que fue el señor George Ivanovich Gurdjieff. Acá tienen una foto de cuando él era anciano. No es muy conocido en América Latina, pero sí muy conocido en Europa y en Estados Unidos, y hoy vamos a hablar, rindiendo homenaje, puesto que nosotros, especialmente yo, conocí el Cuarto Camino cuando era adolescente, por lo tanto es un honor para mí hoy rendirle homenaje al señor Gurdjieff, contándole al público, algunos conocen, otros creo que la mayoría no conocen quién fue Gurdjieff y qué fue su enseñanza. Lo vamos a hacer del siguiente modo. Primero me va a ayudar Nicolás y Florencia, discípulos míos, a dar testimonio de gente que estuvo con Gurdjieff, que escribió libros sobre Gurdjieff y que dejó testimonios de lo que hicieron con Gurdjieff, pequeñas partes nada más. Y la segunda parte yo voy a leer el programa, qué es lo que enseñó el señor Gurdjieff y para qué nos sirve a nosotros. Esa va a ser, digamos, la estructura de este video. Por tanto, empezamos. Primeramente, va a dar testimonio Florencia de un libro de Tomás de Harman. Tomás de Harman fue uno de los grandes discípulos del señor Gurdjieff, que fue de origen ruso, de la monarquía rusa, junto con su esposa, y que fue uno de los primeros discípulos de Gurdjieff en Moscú en 1913, junto con el matemático Piotr Uspensky, y que escribió un famoso libro que se llama Nuestra vida con el señor Gurdjieff. Y Florencia va a leer una parte de testimonio, porque son muchos los libros que dejaron sus discípulos, pero seleccionamos alguna cosa para que ustedes tengan alguna idea cercana a este enorme sistema de psicología, para mí muy importante. Bien, ahora Florencia va a leer esto. Mirando atrás a nuestra vida con el señor Gurdjieff, poco a poco todo lo que dijo e hizo vuelve a mi mente. Al juntar estos recuerdos como las partes de un rompecabezas, y ahora a menudo con una comprensión nueva, sus ideas emergen claramente, una tras otra, hasta que por último todo el formidable cuadro aparece. Porque esto es un sistema de enseñanza que ahora León va a ir explicando, ¿no? Que incluye un montón de ideas. Así es. Pero las ideas del señor Gurdjieff, cuando son consideradas por personas que no trabajan activamente sobre sí mismas, son... Eso acentuaron, ¿no? Es decir, es un sistema de una psicología muy especial, que no tiene nada que ver con la psicología occidental. Claro. Por eso, para la gente que no entiende el sistema, va a estar en contra. Pero eso no importa. La cuestión es informar de qué se trata. Sí. Son como la verdad expresada por Cristo en las palabras. La fe sin las obras es muerta. ¿Qué significa? Bueno, es muy práctica la enseñanza. Eso. ¿No? O sea, todo lo que... De hecho, Gurdjieff no escribió muchos libros. No. Todo lo que enseñó tenía que ser inmediatamente practicado, ¿no? Exactamente. Y bueno, eso lo refleja Harman en este libro. Y bueno, como vos nos transmitís siempre, ¿no? La enseñanza en nuestra escuela de que es eminentemente práctica, ¿no? O sea que hay una información e inmediatamente se pone en práctica. Ahí está el secreto del éxito. Sí. Creo que la palabra fe aquí debe ser comprendida como algo racional, no como una ciega aceptación. O sea, sería una fe con conocimiento. Y en cuanto a la palabra obras, no se refiere a buenas obras como de costumbre se entiende. Esta palabra tiene más bien el significado de un trabajo activo, evolutivo y creador en relación con ideas. O sea, no es mecánico tampoco, ¿no? O sea, absolutamente. Cuando habla de algo creativo. No es mecánico ni es dogmático. Por lo tanto, es verdadero. Todo lo que es dogmático es falso.
Sí. Con el señor Gurdjieff todo era viviente y activo, y sus ideas no podían ser separadas de la vida. Él mismo es vida, evolución. Él es su trabajo. Y para mí, sus ideas fueron ilustradas en su trabajo con la gente. Solo después de todos estos años es cuando empiezo a comprender lo que su trabajo como un todo significaba y qué enorme esfuerzo tuvo que hacer para inculcar en nosotros el germen de una comprensión nueva y de un nuevo acercamiento a la vida. Es un esfuerzo y esta es una idea que también, ¿no?, es importante del sistema del Cuarto Camino. Así es. Porque uno tiene que hacer un esfuerzo, ¿no?, para lograr un cambio interior. Exactamente. Es una práctica constante. Sí. Si mi propia interpretación es absolutamente correcta o no, no lo sé, ni nadie puede saberlo, pues solo un hombre del mismo nivel de ser que el señor Gurdjieff puede real y completamente comprender el significado de su trabajo. Georgi Ivanovich ya no está con nosotros, pero su trabajo con nosotros continúa mientras no olvidemos sus palabras. Recuerden por qué han venido aquí. Bien. Bueno, esa es una pequeña parte del testimonio de Tomás de Harman. Le voy a decir quién fue Tomás de Harman, que lo acompañó toda su vida a Gurdjieff, tanto en Rusia como en el Cáucaso, y después su emigración a Europa, junto con la señora Harman. Y fue el que puso la música de la película Encuentro con hombres notables, que filmó el director inglés Peter Brook, porque era músico, Tomás de Harman, y después se dedicó a hacer música de películas, e hizo la música que compuso el señor Gurdjieff para la película Encuentro con hombres notables, que es el nombre del libro de la biografía del señor Gurdjieff. Bien, ahora Nicolás va a leer algo de Kenneth Walker. Le voy a decir quién fue Kenneth Walker. Kenneth Walker fue otro miembro distinguido del movimiento, médico, compañero de otro médico que fue el doctor Nicholl, los dos médicos psiquiatras, discípulos de Jung y luego del señor Gurdjieff, que también dejó un libro de testimonio y que una parte va a leer ahora Nicolás. Gurdjieff dijo una vez: tengo cuero muy bueno para venderle a quienes quieran hacerse zapatos con él. Y cuando estas palabras llegaron a mi mente, inmediatamente me proporcionaron el plan correcto para mi obra que iba a escribir. No hay mejor descripción que esta del rol desempeñado por Gurdjieff como maestro. Era un hombre que tenía ideas de una calidad extraordinaria para venderle a quienes necesitaran ideas de esta clase. A eso se refiere con esta especie de parábola del cuero y de los zapatos. ¿No es así? Sí. Además, había utilizado deliberadamente la palabra vender porque siempre sostuvo que los hombres no eran capaces de apreciar ninguna cosa que no se vieran obligados a pagar para conseguirla. El pago no tiene que ser forzosamente con dinero, pero algo tienen que sacrificar para poder apreciar debidamente la enseñanza que reciben y adquieren. Otro punto importante sobre el que hizo hincapié en esta breve frase suya fue que el cuero, que el conocimiento, era para aquellos que fueran a utilizarlo en forma práctica. Otra vez, la idea de la práctica. Exactamente. Y no para diletantes o exhibicionistas que lo quisieran solamente para lucirse. El comprador tenía que elaborar algo con la enseñanza que había adquirido. Y nada podía resultar más servicial que un par de zapatos fuertes para el difícil viaje que es la vida. Advertí que el propósito que yo tenía que tener en vista mientras escribiera el proyectado libro debía ser
el demostrar al lector lo excelente que era la enseñanza de Gurdjieff y exhibir luego los zapatos que había fabricado con él, o sea, lo que hizo con la enseñanza él, Exactamente. la práctica. Sí. La mano de obra y el diseño de mis nuevos zapatos, de mi práctica, podrían naturalmente haber sido mucho mejores. Pero algo hay que decir en su favor, y es que son mi propia obra y están hechos a mano. Bien. Bueno, acá tenemos dos simples testimonios de dos grandes discípulos del señor Gurdjieff. Hay muchos otros más, pero no vamos a tener tiempo de explicarlo. Y ahora yo voy a dar mi testimonio. He tenido la suerte o el sincronismo de que en mi adolescencia, en 1955, hace hoy 64 años, pude conocer el Cuarto Camino. Ya había muerto Gurdjieff y Ouspensky y había llegado a Buenos Aires un grupo de discípulos de ellos, dirigido por Rodney Cohen-Smith, que trajo la doctrina del Cuarto Camino traducida al castellano para América Latina, y un pequeño grupo de adolescentes, que en esa época éramos adolescentes en la década del 50, nos ofrecieron participar de ese seminario, que era totalmente desconocido para nosotros, esto de la psicología llamada del Cuarto Camino. Participamos, nos trajo los libros, porque no había libros, ellos habían traducido sus libros en México al castellano, todo ese grupo, y habían recorrido distintos países de América Latina para ver si podían difundirlo, y llegaron también hasta Buenos Aires. Y en ese momento fue cuando yo lo conocí, y fue algo importante para mí porque orientó mucho mi vida desde ese momento, que era muy joven, yo era apenas un adolescente, y que orientó mi camino hasta la fecha actual. Vamos a ver quién era Gurdjieff. Gurdjieff nació el 13 de enero de 1866 en Alexandrópol, en la frontera ruso-turca de aquella época, ¿no? Estamos hablando geográficamente, históricamente, de la época de 1866, donde estaba el Imperio zarista. Del lado de la frontera cercana a Rusia, era hijo de un padre que era armenio, y nació el 13 de enero de 1866 y falleció el 29 de octubre, hoy 29 de octubre, de 1949, en París, capital de Francia, en el Hospital Neuilly, atendido por el doctor Wells, a los 83 años. ¿Qué enseñó el señor Gurdjieff? Gurdjieff fue contemporáneo de otros grandes maestros que hubo en Occidente. Por ejemplo, Krishnamurti, Yogananda, el doctor Jung y muchos otros de esta nueva época histórica. Pero hoy vamos a hablar solamente de lo que enseñó Gurdjieff. Voy a explicar un poco el programa o la psicología en forma sintética, porque esto solamente es una información, con este homenaje de lo que es la enseñanza del Cuarto Camino, que es el nombre que Gurdjieff dio a su sistema de psicología. Los temas son los siguientes. Primero, afirma Gurdjieff que el individuo moderno no tiene una unidad psicológica, sino que simplemente su mentalidad de vigilia está compuesta por yoes. O sea que tenemos multiplicidad de yoes en nuestro estado vigílico. Esto genera una falsa personalidad y releva la esencia de lo que tiene el ser humano. O sea, la parte inmortal del ser humano, que es la esencia, queda relevada por la personalidad física, lo cual ha traído muchos conflictos, como todos saben, en la época de los últimos siglos del materialismo.
Desarrolla sistemas de atención, prácticas de atención, muchas prácticas de atención, porque la atención genera memoria y la atención cotidiana no es el único sistema de atención como se creía hace 100 años. Hoy en la psicología de la mecánica cuántica y la de psicología profunda de Jung y la psicología del budismo han descubierto que hay muchas formas de ampliar la atención y de comprender mejor las impresiones. Esto ya lo enseñó Gurdjieff hace más de un siglo, a través de un método que él llamó observación de sí, que no es la simple observación que hacemos todos los días mecánicamente, sino es un tema técnico, práctico, que ahora no lo vamos a explicar, simplemente decimos de qué se trata el sistema. Esta observación de sí es para llegar a la conciencia de sí. ¿Qué sería para Gurdjieff la conciencia de sí? No es la conciencia de la persona física, no es la personalidad física, sino es la psique, la forma interna de nuestra conciencia, lo que llamamos la mente. Otro punto son las funciones psicológicas. Acá tenemos un gráfico técnico del sistema de Gurdjieff que habla de funciones psicológicas de la psique, que son el centro intelectual, que es la función del pensar, la función afectiva, de los sentimientos y emociones, la función de la parte instintiva motriz o física y la función sexual. Él le llama 4 centros: intelectual, emocional, instintivo, motriz y sexual, con lo cual tenemos que trabajar con una cantidad de práctica que tiene el sistema. El estudio de las emociones negativas. Fíjense, hoy se ha copiado del señor Gurdjieff, que hace más de un siglo, el tema esto de emociones negativas, porque ahora se habla de emociones tóxicas, ¿qué más? La sombra, que fue de Jung. De la también. sombra, o bueno, era un montón de adjetivos distintos. Pero él le llamó emociones negativas. El budismo también habla de emociones negativas, o emociones tóxicas, emociones aflictivas. ¿Cómo cambiarlas? Es interesante la idea. ¿Cómo cambiar las emociones negativas? Las prácticas. Hay varias prácticas. Voy a nombrar algunas. Una es sin consideración interna. ¿Por qué sin consideración interna? Porque uno, para hacer este trabajo, necesita mucha voluntad y mucho esfuerzo, y normalmente al no tener voluntad ni esfuerzo se excusa diciendo que no es capaz. Entonces se aplica una práctica que se llama sin consideración interna para crear voluntad, y consideración externa para tener en cuenta que el mundo externo, psicológicamente hablando, no puede comprender esta psicología si no tiene una esencia especial. Por lo tanto, hay que considerarlo en su nivel. También habla de un tema que también se habla mucho en el hinduismo en Oriente, que es especialmente la no identificación, el no apego, el desapego, como habla el budismo. El budismo dice que si uno está apegado a todas las cosas, genera mal karma y uno deja de ser una persona psíquica y se convierte en un objeto material. Esto se llama no identificación o sin apego. Después habla de un proceso alquímico. Ustedes saben que se habla mucho de la alquimia de forma muy mágica, pero la alquimia era una ciencia medieval. Y era una escuela esotérica que se disfrazaban de químicos porque eran perseguidos, como ustedes saben, en la Edad Media. Y los alquimistas hablaban de unas sustancias psicofísicas que podían transformar a través de la meditación, la atención y la reflexión, la conciencia. El gran éxito, el gran trabajo memorable del doctor Jung es que tradujo los libros de alquimia que estaban arrumbrados en las bibliotecas de Europa en su época
los descifró y los agregó a su enseñanza, que no la inventó Jung, sino que la tomó y la agregó a su propia investigación de la psicología. Estos sistemas se llaman hidrógenos. Luego habla de metafísica, el rayo de creación. Te decía que teniendo en cuenta que el ser humano no solo vive en la Tierra, sino que vive en el universo. Este tema lo enseñaban los griegos, la filosofía griega, la filosofía precatólica del Imperio Romano, los pueblos de la India antigua, los persas, los antiguos egipcios. ¿Dónde vivía la humanidad? En el planeta Tierra, y el planeta Tierra donde estaba en el universo, por lo tanto había que tener en cuenta el primer lugar, el universo. Eso se llama el rayo de creación. Está el universo, las galaxias, los sistemas solares, después nuestro planeta Tierra, y en el planeta Tierra los 4 reinos. Y acá vamos a estudiar el reino humano. Después las leyes importantes de la evolución, porque cada línea de vida en la existencia tiene leyes. Por ejemplo, hay leyes para la evolución de los minerales, hay leyes para la evolución de los vegetales, leyes para los animales, los planetas. Para los planetas y para la humanidad. Al cual se llamó, en la antigüedad se llamaba arquetipos, es el nombre que tomó Jung, o modelos, primer modelo. Y estaba compuesto de 2 sistemas de leyes, la ley de 3, o las 3 fuerzas, y la ley de 7, el septenario, que está en el famoso libro El Kybalión. Después hay 3 líneas de trabajo para el discípulo. ¿Qué son las 3 líneas de trabajo? Es un grupo preparado de alumnos de la escuela que a través de un tiempo determinado conforman un homogéneo grupo de ayuda mutua para cambiar ellos mismos y ayudar a que los demás aprendan este sistema. Estas son las 3 líneas de trabajo. Luego habla de 3 alimentos que hay que cambiar hoy en el mundo materialista y ateo. Por ejemplo, sabemos que el aire de todo el planeta está polucionado. Esto ya la ecología lo dice a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Bueno, esto mucho no lo podemos cambiar a menos que no vayamos a otro planeta. Bueno, el segundo alimento es la comida y la bebida, que también está bastante contaminada hoy en día. Por lo tanto, hay que tratar de estudiar cómo comer más sanamente. Y el tercer alimento, que es el más importante, las impresiones que nos da la vida. Porque según las impresiones que nos da la vida, o eventos, nos producen estados. Y si esos eventos son negativos, nuestros estados van a ser negativos. Entonces hay que transformar las impresiones negativas, porque el mundo en que vivimos, como ustedes saben, no es muy positivo. Por lo tanto, hay prácticas especiales de trabajo interno de la escuela para cambiar las impresiones negativas. Y luego está una figura muy conocida hoy, ya muy difundida, porque el cuarto camino New Age se ha marketingizado, podemos decir, ¿no? Sí. Con la palabra de los jóvenes, ¿cómo es? ¿Marketingizado? Marketingizado, marketing. Redes sociales, Instagram. Comercializado. Comercializado, sí. New Age, ¿no? New Age, nueva era. Bueno, sacando esa comercialización, New Age, negocios, estafas y qué sé yo, hay una figura que se vende por todos lados en un libro que se llama el Enneagrama. Que es una figura geométrica de organización para la conciencia
que rescató el señor Gurdjieff de conocimientos antiguos y que otros hoy lo usan para hacer dinero, Tal cual. enseñándolo mal. Luego, es un punto importante, cómo organizar una nueva mente y una nueva estructura de pensar. O sea, es una parte científica esta. Cómo organizar una nueva mentalidad y cómo saber pensar. Ustedes dirán, pero que si todo el mundo piensa, dirán, ¿no es cierto? Sí, el racionalismo. ¿No? Sí, sí, ¿Pero sí. qué dijo Heidegger? ¿Qué significa pensar? Y que lo grave es que todavía no pensamos. Eso mismo. Fíjense qué gran filósofo que fue Martin Heidegger. Al final de su vida escribió un libro muy conocido, no muy conocido, ¿no? No muy conocido. Que No. significa, que el nombre es ¿qué significa pensar? ¿Saben por qué lo escribió? Porque cuando se jubiló, que murió en 1976, los discípulos se iban a ver a él, porque lo admiraban, fue uno de los grandes filósofos del siglo XX, y todavía no habían aprendido a pensar bien. Entonces dijo, le voy a dejar un regalo, un libro. ¿Qué significa pensar? Interesante, ¿no? Sí. Bueno. Entonces Gurdjieff, mucho antes que Heidegger, Ujú. dice esto mismo. ¿Cómo saber pensar bien? Después, ¿cómo usar los sentidos en la percepción? Nuestros 5 sentidos físicos. Hay 5 sentidos físicos que se vuelcan a lo externo para entender ese mundo externo. Y 5 sentidos internos. ¿Cómo trabajar con los dos coordinadamente? Después habla de 4 estados mentales que tiene la humanidad. Hay 2 que conocemos. Ujú. El sueño, cuando nos vamos a dormir a la noche. Sí, con sueño. Hoy estresado, Sí. ¿no? Ujú. Con pastillitas, Sí. 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 con insomnio, Sí. con conflicto, Con pesadillas, conflictos. con pesadillas. Ujú. ¿No? Y un estado de vigilia con fantasía, núcleo de ensueño le llama Gurdjieff, que hoy se llaman en la psicología occidental, ¿cómo se llaman? Todo este proceso de estrés, ataques de pánico, Eso. todos los conflictos Enfermedades neuróticos. mentales, tienen distintos nombres. Neurosis, psicosis, TOC, trastorno esquizofrenia, obsesivo compulsivo. trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué más? Digan, Ansiedad. Sí, Ayuden, ansiedad, vamos. Trastorno de ansiedad, ansiedad. bipolaridad. Eso, bueno, Déficit eso, de atención. Ese es el estado de vigilia de hoy. Ujú. Con las excepciones del caso, porque toda regla tiene excepción. Sí. Bueno, para llegar a la conciencia de sí, y la conciencia objetiva, entonces se habla de 2 estados que no tenemos. Ujú. La conciencia de sí, Ujú. que no contiene todo lo que dijiste recién, Sí. y la conciencia objetiva, que es la que tienen los grandes maestros, Ujú. que son muy objetivos, Ujú. nada subjetivos. Ujú. Y el núcleo de ensueño, ese es el problema nuestro. ¿Qué es el núcleo de ensueño hoy en el mundo moderno? A ver qué dirían ustedes. Bueno, está compuesto de un montón de Bueno, mentiras ejemplo condicionadas. práctico. Las- Pienso que hoy se... La sociedad de consumo, el Eso. materialismo, el ateísmo, ¿qué sí, más? sí. Todo el condicionamiento de la vida moderna. Sí. Usted lo decía. Digan. Bueno, todos los conflictos que tenemos, los conflictos políticos, los conflictos económicos, los conflictos afectivos, los conflictos sexuales, las parejas que se desintegran, la desintegración de la familia, el enfrentamiento de las potencias mundiales, en lo macro y en lo micro. Bien. Todo el A caos. esto que dijo Nicolás, muy claramente, el señor Gurdjieff hace más de un siglo le llama fantasía o núcleo de ensueño. Ujú. Luego habla de los niveles de conciencia, o sea, que dice el señor Gurdjieff que todos los seres humanos psicológicamente, entiendan bien, Ujú. no físicamente, psicológicamente son diferentes. Esto del racismo es una mentira. Sea blanco, negro, amarillo o de tecnicolor, la humanidad es igual físicamente. La diferencia es psicológica. Ujú. ¿Qué grado de evolución mental tiene cada uno? Ujú. Si tiene una mentalidad infantil, adolescente, de mediana edad
o es un alma vieja. O sea, él clasifica 49 grados de conciencia. Acá lo tienen ejemplificado en este gráfico que se llama septenario, 7 grados de conciencia con 49 subtipos. 49 subtipos. Después está la práctica de análisis y reflexión. Por ejemplo, ustedes saben que en las ciencias, todas las ciencias modernas, se basan primero en la investigación analítica. Sí. Una vez está comprobado un hecho científico, se comprueba una ley. Sí. Y se saca una reflexión Sí. y se hace un aparato técnico. Sí. Sí. En esta psicología también. Y el aparato técnico es una nueva conciencia. La creación. Bueno, desarrollo del conocimiento lógico. Dirá eso racionalismo. Nos dirán, ¿no es cierto? Sí, van a decir eso. ¿Eh? Mecánicamente ¿Pero sí. qué quiso decir Gurdjieff? Desarrollo de una buena estructura lógica. Bueno, primero habría que definir qué es lógico, ¿no? Eso. O sea, lógico es algo que tiene un sentido. Sí. Eso. Usted dio un ejemplo antes. Para hacer un aparato tengo que usar un sistema de lógica. Y Claro. análogamente, para crear la mente también tiene que haber un sistema de lógica. Exactamente. Para tener un pensamiento claro, sentimientos claros. Muy bien. Entonces, habla de esa lógica, ¿no? Después habla de la intuición racional. Dos tipos de intuición. La intuición racional, que es la parte superior del centro intelectual. La parte mística, metafísica, teológica. Digamos la metafísica, como habló Aristóteles. La parte superior de la conciencia. Sí. Es la intuición racional. Y después habla de la intuición mística, que es lo espiritual. Hoy se habla mucho de lo espiritual, pero ¿es verdad esto de que se habla de lo espiritual? ¿Qué me dicen? ¿Ustedes qué me dicen? Bueno, hay una moda hoy en día de un montón de cursos populares que deforman muchas ideas que originalmente venían de Oriente, la filosofía yoga, etcétera, pero que hoy se toman de una manera equivocada, ¿no? Y se usan mercantilistamente. Perfecto. Ahora, ¿qué dirían de ustedes con respecto a lo que llama Gurdjieff espiritual o Jung? Es ir a la iglesia, ir al templo, ir a rezar. ¿A qué se referían con la conciencia espiritual? Bueno, en principio se me ocurre ahora que es el darse cuenta, tener la vivencia interna de que hay algo superior a esta conciencia de todos los días que tenemos y a la vida común tal y cual está planteada. O sea, que sería parecido a lo que Martin Heidegger habla de la conciencia del ser. Es lo mismo. ¿No es cierto? Sí. Sería lo espiritual. Y lograr la trascendencia y desarrollo de la esencia. ¿Qué sería eso? Bueno, pienso que una de las herramientas, Sí, bueno, hablen. Una de las herramientas que da Gurdjieff y dan todos los filósofos es pensar en lo contrario. ¿Qué no es la esencia? ¿Qué es la falsa? No, vamos a organizar mejor. Sí, a ver. Lograr trascendencia. ¿Qué es eso de lograr trascendencia? O sea, algo que perdure más allá de lo físico. Exactamente. Lo que pasa es que en el material... Algo no materialista. Claro. Sí. Algo que tenga sentido, que vaya más allá de todo. Sí. Lo común. Sí. Lo trascendente. Sí. Bien. Y la otra parte, desarrollo de la esencia del ser. Esto lo podemos ver en el niño, en el bebito, A ver. que nace con una esencia y su psicología es pura. ¿Qué pasa? Se recubre, va adquiriendo el condicionamiento y se aleja de esa esencia. Exactamente. Esto todos lo hemos padecido en ¿Y general. por qué? ¿Por qué pasa eso? Nosotros aprendemos y pienso que son dos factores. Uno, el principal es la ignorancia, la falta de evolución individual que tiene esta conciencia, que es condicionada, porque si uno tuviese más conciencia no es condicionado. Eso sería una de las causas. Eso sería una. ¿La otra? El poder del condicionamiento y que no hay una educación adecuada. O sea... Quiere decir que hay, entonces, vamos a ordenarlo, ¿no? Sí. Un condicionamiento personal que ya trae el individuo, que es el karma, como dicen los hindúes, Sí.
y el condicionamiento histórico de la época en que ha nacido. Totalmente. Por ejemplo, el siglo XX, ¿cómo es? Materialista, Ateo, atea, todos contra todos. Eso mismo. Entonces tiene esos dos condicionamientos negativos. Sí, Eso es cambiar la esencia. la esencia. Bien, vamos ahora a la segunda parte. ¿Qué respuestas da el cuarto camino? Mm. La psicología del cuarto camino responde a estas preguntas. Y ahora vamos a ir haciendo un diálogo en todos nosotros para aclarar a los televidentes todo esto. Primer punto, ¿por qué los hombres son ignorantes de lo que están viviendo? Bueno, Gurdjieff aporta una idea muy importante, ¿no? Que es que estamos dormidos, dice, que el hombre está dormido y que tiene que despertar de su letargo. Muy bien. Obviamente que en la época que él habló, principio del siglo XX, la palabra que correspondía era dormido, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué otra palabra podríamos decir? Más precisa. Es locura, alienación. Es más grave que estar dormido. Claro, No ya sé si esta es la dormido no palabra. es. No. ¿Cómo sería hoy? Y es del grado en psicología clínica, podemos hablar de una neurosis que se está transformando en psicosis colectiva. Eso mismo. O sea, un eso. incremento. Bueno, serían las enfermedades mentales, las alienaciones Todas las o demás. la ignorancia. Eso. Sí. Porque el problema es la ignorancia. Sí. La psicología de Oriente hay un axioma muy antiguo en la India. Presten atención, porque es importante. Que dice lo siguiente. De la ignorancia depende el mal karma. Pero con la solución de la ignorancia se resuelve el karma. Y ahí empieza nuestra liberación. Sí. Bien. ¿Por qué no pueden hacer su destino personal? Bueno, primero porque no lo conoce. Eso, muy Hoy bien. en día ni siquiera está la idea de que tenemos un destino. Y la palabra destino se asocia a algo de la telenovela. O de las novelas. Sí. O del cine. Claro. ¿Pero hay un destino personal? Sí lo hay. Y también otra causa, pienso, que es la masificación que se ha ido incrementando con los siglos. Claro. ¿Y por qué la gente no puede hacer su destino personal, por ejemplo, en Buenos Aires? Porque es una sociedad de hormiga, no es posible, masificada. Entonces está dominada por la conducta masificada. Totalmente. Entonces, ¿qué psicología practica? La del conjunto determinado por el sistema. Por eso, muy bien. Sigamos con el siguiente punto, ¿qué le parece? ¿Por qué en la sociedad todo se repite mecánicamente? Bueno, si uno es mecánico y la sociedad es un conjunto de individuos, o mecánico quiere decir que uno está condicionado por hábitos, ¿no? Eso mismo. Tanto los dirigentes como los dirigidos están condicionados por hábitos mecánicos. Claro, ¿qué es un hábito mecánico? ¿Qué es lo mecánico? Aclaremos las palabras, ¿no? Sí, es como un aparato. Vos apretás el aparato, cualquier aparato no innova, que es el programa. repite lo que se le programó. Se le programa, ¿no? La Exactamente. computadora, el teléfono, Todo. el celular, el automóvil. Sí, calculadora, etcétera, todo. O el hombre dormido. Lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿esa es la causa por la que la sociedad repite siempre lo mismo? Sí. ¿Qué falta? Conocimiento. Un nuevo conocimiento psicológico. ¿No? Sí. Siguiente punto. ¿Cómo despertarse de este acto terrorista y tener conciencia de sí para sentirse seguro, tranquilo y poder realizar la vida en la escuela planetaria? Porque el vivir en la Tierra es una escuela. ¿Qué me dirían a ese punto? Es una idea muy buena esa, ¿no? Para incorporar que la vida es una escuela, que todos estamos aprendiendo, por tanto, y rindiendo exámenes en la escuela de la vida. Pero para eso hay que despertarse. Sí, y lo que podemos ver es que no se puede despertar en estas condiciones de vida. No, para nada. Que esto es lo que está destacando, pienso, Gurdjieff. Exactamente. ¿Cómo uno se despierta? Por ejemplo, técnicamente, cuando nosotros vamos a dormir a la mañana, ¿cómo nos despertamos?
hay algo que rompe Un el aparato que se llama ¿cómo? despertador. Se llama despertador. Sí, Si no, no nos despertamos. Es esto, sí, ahí está, sí. ¿no? Sí, Bueno, ahora, para despertarnos psicológicamente, también necesitamos un despertador. sí. ¿Cuál es? El sufrimiento en principio, Sí. o sea, colectivamente es el sufrimiento. Sí. O sea, Gurdjieff dice que hay dos tipos de Dos. sufrimiento. Muy bien. Uno que es el colectivo, que es inútil, Sí. que es a largo plazo, Sí. porque pasan muchas cosas repetitivamente y las volvemos a repetir y volvemos a sufrir. Y otro es el sufrimiento consciente, Eso mismo. que es cuando uno quiere cambiar con un sistema las dificultades personales para poder realizar ese cambio. Entonces hay dos métodos. Ujú. El sufrimiento o el conocimiento. Exactamente. Ujú. Este conocimiento. Sí. Otro punto, ¿cómo conocer los mecanismos internos psicológicos con los cuales se mueve nuestra conducta? O sea, las funciones. Ujú. Repetimos, ¿cómo conocer los mecanismos internos? Necesitamos de una ciencia, que es la psicología. Que es la observación de sí. Ujú. Ujú, ¿Cómo nos conocemos a nosotros? Observándonos. claro. Sí, es como conocemos un objeto del mismo modo, pero observando la mente. Entonces, con la observación de sí, Ujú. vamos a ver cómo los centros funcionan, bien o mal. Sí, Si funcionan mal, ¿qué tenemos que hacer? corregir. Si funcionan bien, adelante, con los Exactamente. faroles Bram Metal, Exactamente. ¿no? Una pregunta interesante viene ahora, ¿eh? Miren, ¿tienen todas las herramientas correspondientes para este trabajo de conocerse a sí mismo? Bueno, la gente... Ahí tenemos un centenario, ¿no? Sí, sí. A ver, Hay dos expliquen cosas. eso, expliquen eso. Bueno, En principio no, porque si no uno no iría a buscar una enseñanza. Bien. Sí. O sea, no Eso. están esas herramientas, ¿no? Sí. Para eso están, bueno, estuvo Gurdjieff y otros, Jung, Krishnamurti, etcétera, que dan un conocimiento que después el individuo tiene que aprender y practicar para poder llevar adelante ese cambio del que habla ahí, ¿no? Quiere decir que todo el mundo no tiene las herramientas correspondientes para hacer todo este trabajo. no, Eso es una discriminación. no. No es discriminación. Bien, vamos a ver, ¿por qué no es discriminación? Porque acá nos está diciendo, esto es lo que Sí. se me ocurre ahora, ¿no? Acá nos está diciendo dogmáticamente que esta es la única vía. O sea que el individuo sí o sí, toda la humanidad tiene que hacer esto ya. Usted no está diciendo eso y Gurdjieff no decía eso tampoco. No, para nada, para nada. Y no está diciendo también que la vida del hombre dormido o la mujer dormida no tiene sentido. Tiene un sentido, pero en otro tiempo. Por ejemplo, vos podés obligar a un niño que tiene una mentalidad infantil a que aprenda la teoría de la relatividad general de Einstein. No, No. Entonces está bien que piense y actúe así. exactamente. ¿Sí? No hay que ser dogmático. Cada uno en su nivel del karma. Una pregunta. Sí. Pero también está bien criticar para el que necesita por despertar supuesto, claro. todo lo que desvía. Y por que eso, no ayuda. por eso siempre hay maestros y hay escuelas y hay religiones y hay enseñanza a través de toda la historia de la humanidad de grandes maestros que dicen eso, van Claro. enseñando Exactamente. a los que infantilmente no saben. Ujú. Bien, sigamos. ¿Cómo salir del estrés y la violencia? Esto ya es complicado, ¿eh? Bueno. En principio, si esto está fuera de un contexto de una enseñanza como la que estamos dando, Sí. no hay solución. Bueno, pero hay. Sí, a nivel colectivo me refiero sin una enseñanza. Temporariamente no. Temporariamente no hay solución al problema del estrés y la violencia porque se ha incrementado. Claro. Si analizamos la historia del siglo XX, por ejemplo. Exactamente. Pero hay un conocimiento para individuos que lo puedan practicar ya, Sí. que sí puede uno salir del estrés y la violencia. Usted antes habló de las emociones negativas, por ejemplo. ¿Hay una solución? Hay soluciones. Bien, ¿y nosotros conocemos gente así? Sí. ¿Quiénes son? Bueno, primero, en principio estamos hablando de Gurdjieff, es uno. Sí.
Pero también no solamente fue Gurdjieff, fueron sus discípulos, fue mucha gente que practicó el sistema a lo largo de todo el siglo XX. También tenemos a Yogananda, a Krishnamurti, antes que ellos Blavatsky, en el siglo XIX. No es conocido por el gran público. ¿Y qué gente ha venido a la escuela? Los budistas del Tíbet, del Han budismo venido los tibetano. monjes budistas del Tíbet que nos han mostrado esta conducta que estamos relatando durante los últimos 3 años, ¿no es así? Sí. Sí. ¿Puedo decir algo de eso? Sí. Usted hablaba antes de las 3 líneas de trabajo, Sí. primera, segunda y tercera línea que habla el cuarto camino, y en el budismo, y ellos lo practican, está el Buda, el Dharma y el Sangha, Eso mismo. que es la comunidad, la práctica de llegar a ser Buda Eso mismo. y la práctica Dharma, ¿no? Y lo hemos comprobado eso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, hay secretos y beneficios de una psicología seria y moderna que responde a estos conflictos. En este caso se llama la psicología del cuarto camino, o la psicología profunda de Jung, o la psicología de la mecánica cuántica, o la psicología budista o hinduista. Sí. ¿Tiene una voluntad para eliminar las emociones negativas, controlar los instintos y los impulsos? En principio no, pero hay una práctica que uno puede adquirir, voluntad como uno puede adquirir otras cosas. Hay ¿no? práctica. Por ejemplo, cuando uno quiere practicar en un gimnasio un deporte para ser profesional, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Ir. ¿Cuánto tiempo? Bastante tiempo. Para llegar a ser profesional. 10, 15, No digo 20 para años. distraerse, para distraerse puede ir una semana. En un deporte 10 años. Para ser un profesional que vas a un gimnasio, que Sí, hay sí. muchos de gimnasios, ¿no? Sí, sí. O taekwondo y todo Sí, sí. eso, y ser profesional, cinturón negro, todo eso, ¿lleva tiempo? Sí, sí, más de una década, con seriedad, disciplina y permanencia. Entonces llegamos a la conclusión que necesitamos Tiempo. Necesitamos Tiempo. 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 Necesitamos Tiempo, sí. tiempo. Tiempo. ¿Cómo despertar de la ignorancia en la que se vive para utilizar la energía creativa? Bueno, pero lo primero que se me ocurre, ¿no? Es que es empezar a dejar de hacer las cosas mecánicas, las cosas que no son creativas, ¿no? Exacto. Que es, en otros sistemas, Castaneda lo llama el no hacer, ¿no? El no hacer lo mecánico, en principio. Muy bien, eso es. Entonces No hacer. ahí uno va a ir dejando un espacio para que vaya surgiendo algo nuevo. De Bien. entrada no me va a salir a hacer algo totalmente creativo. Entonces, paulatinamente, como decía gran maestro Krishnamurti, Sí. vamos a salir de la ignorancia y vamos a llegar al conocimiento de nosotros mismos. Sí. Krishnamurti tiene cerca de 500 videos, ¿no es cierto?, conocidos mundialmente. Sí. Fue uno de los grandes maestros Ujú. del siglo XX. ¿no? Ujú. Y esto no produce ningún desgaste, al contrario, ¿no? No. ¿Qué produce? Más conciencia, más voluntad, más energía, porque ahí hablo de desgaste, ¿no? Fue Claro, la palabra de que usó. desgaste. Y las emociones negativas, la Eso, mecanicidad, eso. consume energía. Pues eso mismo. Esa misma energía la puedo utilizar para tomar conciencia, Eso mismo. para O sea, despertar. aquí no hay desgaste, hay más energía positiva. ¿Sí? ¿Cómo formar y crear un sistema con un sentimiento positivo hacia la vida y hacia todo lo que existe? Con el rayo de creación. Ujú. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo práctico. Para ubicarnos objetivamente, ¿no? Sí. Como hecho concreto. Los hechos concretos es la conciencia objetiva. Sí. ¿Dónde estamos? Primeramente, en primera instancia. Mm. En- Vamos a hacer un proceso lógico, objetivo, para responder a esta pregunta. Ujú. ¿Cómo formar y crear un sentimiento hacia la vida exacto, o sea, objetivo? ¿Dónde estamos primeramente? En una habitación, Sí. en un edificio, Sí. en el barrio, Sí. en este barrio, En la ciudad. en la ciudad de Buenos Aires, Sí. en la República Argentina, Sí. en el planeta Tierra, Sí. En el sistema en solar. el sistema solar En la galaxia. y en la galaxia y en el universo. Sí. ¿Todo eso es cierto? En el mismo momento ahora, sí. Es cierto. Sí. Muy bien.
¿Cómo conectarse con esto superior? Bueno, ahí habló de desarrollar un sentimiento, tomar conciencia de esto. Ese es el sentimiento espiritual, porque el sentimiento espiritual tiene un enorme conocimiento. No es solo el rezar o la parte mecánica de las religiones, ¿no es cierto? Sí, que no es espiritualidad verdadera. ¿Se refiere a qué? A ese sentimiento superior. Sí. Es algo total, ahora se me ocurre, no es solamente sentimiento, es también pensamiento, es acción, es la forma de vida. ¿Esto permite dejar lo falso y afirmar lo verdadero? Sí. Eso es. Hay técnicas para dominar la mente que se encuentra controlada por los deseos para lograr un razonamiento verdadero y desarrollar los arquetipos. Sí, hay técnicas. Sí, sí. ¿Qué son los arquetipos? Son las leyes de evolución. Las los leyes de modelos evolución. Eso. ¿Qué es la palabra arquetipo? Porque viene del griego, ¿no? Modelo primordial. Primer modelo. Sí, primer modelo. ¿No? ¿Cómo dejar las reacciones mecánicas para accionar conscientemente y poder hacer su destino? Sería el último punto. Claro. Hay algo que se atribuye, una frase que se atribuye a creo, pero no sabemos si la dijo él, que dice, si quiero crear algo nuevo, no puedo hacer siempre lo mismo, tengo que cambiar las causas si quiero tener nuevos efectos, ¿no? Entonces, si quiero hacer un cambio, tengo que dejar de ser mecánico, que es lo que plantea ahí. Exactamente, o sea, no puedo conseguir un efecto diferente si la causa es siempre la misma. Ajá. Sí. ¿No es cierto? Sí. O sea, para que el efecto sea diferente, sí, la causa tiene que cambiar. Sí. Si la causa no cambia, el efecto no va a cambiar. Sí. Por lo tanto, toda acción debe corregirse para que el efecto se corrija también. Sí. Bien. Bueno, esto es la respuesta que da el señor Gurdjieff con el cuarto camino. Para terminar, en este sencillo homenaje, voy a leer un párrafo de otro discípulo de Gurdjieff, francés, que se llamó René Soubert, que fue un cineasta francés que vivió entre 1902 y 1979, principalmente, que escribió un libro que se llama ¿Quién es usted, señor Gurdjieff? Que fue sorpresivamente... de repente conoció a Gurdjieff y le cambió la vida. Y en este prefacio dice lo siguiente, para terminar. Parabólicamente puede decirse que la enseñanza de Gurdjieff era en cierto modo un desenmarañar, un descubrir, un revelar un proceso secreto. Lo que había sido enrollado por la sociedad actual. Para los alumnos había un modo de vivir que enseñaba el señor Gurdjieff y que él desenredó algo que ya había en él, en su propia evolución, que contestó estas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Estos oráculos, tanto más engañosos cuanto más aparentes, eran designados expresamente para despertar a los hombres esta triple pregunta para hacer sonar como anteriormente lo hizo el poeta Rumi, antes que él, un llamado riguroso a los que no llegan a despertar. Fue un toque de clarín que resonó y resuena todavía portentoso, y sin embargo puede decirse con certidumbre en las palabras del gran poeta William Blake, en inglés, que dijo lo siguiente: no cesó nunca su lucha mental, ni durmió nunca con su espada.
en sus esfuerzos por construir una nueva Jerusalén. En cuanto a la faena que logró, una heroica faena, y que fue mucho lo que logró, esto es el testimonio, este libro que él escribió, como lo es todo principio eterno por los hijos del tiempo. Es testimonio fresco, vivido totalmente sin prejuicio, y muestra como un miembro perceptivo y veraz para esta nueva época histórica. Bien, este es nuestro pequeño homenaje de este gran maestro que fue George Ivanovich Gurdjieff. Gracias.